Bienvenidos al barrio con una personalidad única en el corazón de Madrid. Conocido por su diversidad, su ambiente cultural, su rica historia y su arte callejero. Bienvenidos al barrio que da la bienvenida a todos y te anima a abrazar tu verdadero yo. Bienvenidos a Lavapiés. En medio de esta comunidad vibrante encontramos a una artista callejera que realmente captura el espíritu de Lavapiés. Alguien que aporta color, pasión y autenticidad a las calles de este barrio. La enigmática y talentosa drag queen de México, conocida como Nativa, la reina que fue pintada por el sol. Hola, ¿qué tal? Como Kitty Brownie Boy, soy Oscar. Como reina mexicana, soy Nativa. Lo primero cuando comencé con esta aventura pues fue buscar a alguien que me enseñase a maquillarme porque yo no tenía la más mínima idea de maquillaje. Y luego el segundo paso fue pues la ropa, que todo ha sido un proceso porque empecé a comprar mi ropa en el rastro. Y el siguiente pues fue desarrollar lo que como artista quieres transmitir. Y eso fue a raíz de que empecé a hacer las terrazas que me fui dando cuenta que lo que quería y lo que me hacía sentir bien y feliz y apasionada pues era llevar el sonido latinoamericano a la calle y hacer que Lavapiés sonase cha-cha-cha, rancheras, cumbias y todo eso. Cuando yo empecé a hacer drag no me quería meter en Chueca porque yo sabía que meterme en Chueca iba a ser bastante complicado. Quería irme por otro lado, así que se me ocurrió pedirle prestado un cochecito de música y salí un día a la calle. Así dije, venga, a ver qué pasa. Y a raíz de ahí, pues, fue año tras año intentar mejorar tanto el maquillaje, el vestuario. Y siempre va a ser para mí un honor el ser parte del movimiento contracultural de Lavapiés. Hay gente que dice, ay, cuando estoy de drag, pues me empodero más y no sé qué. Pues yo me siento poderosa tanto como Oscar como Nativa. Mi forma de ser es la misma, o sea, no cambio. Cuando soy Nativa, mi lado femenino que tengo ahí explota al 100 y sale a relucir totalmente, ¿no? Y lo disfruto porque ahora sí que es una gozada y es una maravilla poder tener esa dualidad de poder. Nativa es una drag queen mexicana que lleva 8 años desarrollando y expresándose en las calles de la capital española. Cada semana Nativa recorre de bar en bar con sus looks fabulosos, llevando los sonidos de América Latina al barrio de Lavapiés. How did you like the show? It's beautiful. It was awesome. Fenomenal. Espectacular. Captura la atención de los pasadores e incluso los que están en casa. Gracias. Para mí hacer drag no ha sido difícil. Lo que sí ha sido pues es echarle ganas. En mi caso pues sí que le he echado muchas ganas. Me he esforzado por siempre mejorar tanto el maquillaje, pues mi vestuario, cuando aprendí a coser, comprarme mi maquinita de coser y pues comprar las telas, hacerlas yo, coserlas yo y mis tocados. En las terrazas jamás me han faltado respeto. Pues sí, hay gente que te mira como diciendo, uff, no quiero ver esto, pero es a lo que yo me expongo al hacer performance callejeros y de llegar de repente a una terraza y empezar a hacer un performance. Y yo lo hago con mucho respeto, lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor. Y pues la gente que lo disfruta, pues qué bien, y a la gente que no, pues no pasa nada. Amor para todos. Y así voy de terraza en terraza con mi asistente, manager, fotógrafa, videógrafa, amiga, cómplice Francesca, que me acompaña siempre. Soy Francesca, amiga, vecina de Nativa, la reina mexicana de Lavapiés. Le hago vídeos, fotos y también soy sus ojos. Estoy pendiente de las personas que están un poco borrachas o incluso un ataque que pueda haber transfobo, homófobo. No tienen claro si ella es una transexual, una travesti y no saben que es una drag queen que hace espectáculos. Normalmente no suele pasar mucho, pero ahí estoy yo para básicamente cuidarla. También la ayudo con los vestidos porque ella se hace todos sus vestuarios. Y a mí eso me gusta mucho. Además de actuar, maquillarse, bailar y tener un trabajo a tiempo completo, también diseña y crea todos sus propios vestidos. Normalmente en cada temporada pues intento estrenar mínimo 2. Este año estreno 2. Bueno, voy a estrenar 3. Bueno, voy a estrenar 4, pero de momento llevo 2. Por ejemplo, ese vestido de plumas que tengo, ese a la gente le encanta, a mí me encanta. Pues ya le fui incluyendo más plumas y más plumas y más plumas. Y le sigo poniendo plumas, ¿no? Representa todo lo que me gusta en cuanto a un vestuario. Plumas, pedrería, caderas,